Pues mi nombre es Cristina Ramón Lupiáñez, actualmente soy la presidenta de COSOL, soy miembro del Consejo Superior de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y llevo más de 25 años trabajando en cooperación internacional, tanto vinculada con ONGs como organismos internacionales y gobiernos locales. Hoy he tenido el gran honor de poder hablar con Marcelo sobre economía social, sobre comercio justo, sobre consumo responsable. Y creo que de esta conversación han salido unas claves bien interesantes sobre el respeto al medio ambiente, sobre otro modelo de producir y otro modelo de consumir, sobre el orgullo hacia el territorio, varias cuestiones que me parecen fundamentales, súper interesantes y que creo que os van a encantar. Así que os animo el jueves a las 8 a escucharlo. Muchísimas gracias. Hola Cristina, qué gusto poder saludar y bienvenida a este proyecto que se llama La Ecuatorianidad y que busca entender varios problemas que están ligados a nuestra sociedad. Tú estás al frente de todo lo que significa experiencia de cooperación internacional. Cristina Ramón Lupiáñez está al frente de COSOL, ha analizado 25 años la problemática de asistir técnicamente a nuestro país. Y en esta charla queremos conocer un poquito lo que está detrás de todo esto, de ir transformando ideas, de dar acompañamiento, de construir en la sociedad espacios de desarrollo económico local. Así que muchas gracias por estar acá. Sabemos que tu presencia en Ecuador implica también varias responsabilidades y te agradecemos que te hayas dado un tiempo para poder compartir tu memoria, tu trabajo y tu historia. Muchas gracias a ti, Marcelo, por acogerme en un sitio fantástico como este. La verdad que es un privilegio poder conversar contigo de esto. Cooperación norte y sur, este va a ser el primer punto. Y cuando nos ponemos a pensar en eso, quisiéramos que la persona que está viendo en casa y que quiere entender el mundo, ¿qué significa este concepto hoy? ¿Cómo articular el trabajo desde Europa, en un país como el nuestro, en un continente como América? ¿Cómo entender esta lógica de cooperación? Pues la cooperación norte-sur tradicionalmente se ha venido entendiendo vinculada al desarrollo. Tuvo unos inicios en los 70, en los 80, ¿no? Más vinculada al asistencialismo. Tú, pobrecito que estás mal, yo, europeo, estadounidense, vengo a ayudarte. Asistencialismo. Después tuvo una fase que llamamos desarrollismo, ¿no? En esta fase lo que decían era no porque estás mal, te voy a ayudar. Lo típico de no te voy a dar el pez, te voy a dar la caña para que pesques el pez, ¿no? Y ahora se encuentra en una fase muy distinta y creo que es la más interesante. Es una fase que llamamos enfocada en los derechos humanos. ¿Qué significa esto? Significa, primero te voy a preguntar si quieres peces o qué es lo que quieres. Porque tú, para mí, no eres un objeto de ayuda, eres un sujeto activo de derechos. Eres una persona que debe decidir cómo y cuándo quiere desarrollarse. Entonces, esta es la perspectiva de la cooperación internacional actual. ¿Por qué sientes que se dio este giro, este cambio de paradigma? Porque muchas veces sí siento que era como que tú venías con la receta y la solución cuando el problema y la realidad eran otras. Pues yo creo que este cambio de paradigma se ha dado, y me gustaría pensar que para todas, cuando no es así, pero para una gran mayoría de las personas que trabajamos en cooperación internacional, este cambio de paradigma se ha dado, yo creo, vinculado al hecho de que cada vez que veníamos también aprendíamos. Y entonces llega un momento que te das cuenta que la cooperación internacional no es solo norte-sur, es norte-sur, sur-norte. Es un viaje de ida y vuelta en el que se generan aprendizajes colectivos, no solamente tú aprendes de mí o yo de ti, aprendemos los dos de los dos. Esa es la diferencia. Dentro de la cooperación, una de las herramientas fuertes es el comercio justo. Tú como especialista, como coordinadora de ámbitos de trabajo, de liderar procesos, ¿cómo explicamos la diferencia fundamental entre este comercio tradicional y lo que ahora hablamos de este modelo de comercio justo? ¿Qué garantías le damos al agricultor, al productor, para entender esta otra lógica y que se realicen otro tipo de transacciones? El comercio justo se diferencia fundamentalmente del comercio tradicional porque cumple 10 criterios. Estos criterios no te los voy a enumerar uno a uno porque sería una locura, pero los más relevantes son igualdad entre hombres y mujeres, pago justo
un precio justo por lo que produces y que la persona que produce sea la que se lleva el mayor porcentaje del beneficio final. En el comercio tradicional sabemos que son las personas intermediarias quienes se llevan ese mayor porcentaje. En el comercio justo se trata de ir eliminando intermediarios para que sea la persona productora la que se lleve el mayor porcentaje del beneficio final de ese producto. Preservación del medio ambiente, no explotación infantil. Hay muchísimos productos todavía en el mundo que requieren de una gran explotación infantil. El tema del cacao, el tema del algodón. Hay muchos niños y muchas niñas trabajando en condiciones de semiesclavitud. El comercio justo garantiza que esto no se dé. Además, el comercio justo tiene otra vertiente más, y es que se involucra con las comunidades. El beneficio se reinvierte no solamente en las personas productoras, sino en sus propias comunidades, en servicios sanitarios, en servicios educativos, ¿no? El beneficio se reparte, el beneficio no se queda en manos de unos pocos, el beneficio es comunitario. Me parece interesante lo que propones, pero que no debería ir solamente a pensar en retirar al intermediario, que siempre ha sido el que más ha ganado. Cuando retiramos al intermediario hacemos una parte nada más, ¿no? Me parece que ahí debemos preparar tanto al productor para saber vender y al consumidor para saber encontrar estos productos. Totalmente. Es decir, me parece que, listo, le quito al del medio, pero lo de los extremos tienen que estarse formando para encontrarse. Tienes toda la razón, Marcelo, toda la razón. Por eso apoyamos proyectos que tienen que ver, uno, con el fortalecimiento organizativo, porque no solamente se trata de producir bien, sino de generar esos beneficios comunitarios. Entonces, primero, nos organizamos como colectivo, en cooperativas, distintos movimientos asociativos. Después, cambiamos nuestro modelo productivo. ¿Cómo? Empezamos a producir de otra forma, de una forma que tiene en cuenta que el planeta tiene límites, existen límites planetarios, teniendo en cuenta que hemos entrado en la era del antropoceno. Entonces empezamos a producir de manera agroecológica, sin utilizar químicos, y después, para comercializar y para que la persona que consume sea consciente de que esto que está consumiendo respeta derechos, respeta el medio ambiente, respeta la igualdad entre hombres y mujeres, respeta la no explotación infantil, utilizamos sellos de certificación. Existen diversos tipos de sellos de certificación, los vinculados a comercio justo, que los otorga WFTO, FLO, los de agricultura ecológica, pero luego existen otros que son bien interesantes y que son mucho menos costosos para las personas productoras, que son los SPGs, los sistemas participativos de garantía. Y esta certificación es una certificación a nivel local, con lo cual se abaratan bastante los costes. De esto, por ejemplo, vamos a hablar mañana en el foro de la SPOTS, y es algo bien interesante. En un mundo cada vez más globalizado, ¿por qué el comercio justo sigue siendo una herramienta relevante, sobre todo para disminuir las desigualdades en países como los nuestros, en sus comunidades? ¿Y qué es lo que hay que seguir haciendo para que esto sea más determinante aún? Pues mira, por ejemplo, simplemente el hecho de que España esté consumiendo ahora mismo 158 millones de euros en productos de comercio justo significa que cerca de 2 millones de personas productoras viven en condiciones de dignidad. Es tan sencillo como esto. Consumir comercio justo significa consumir derechos humanos, significa consumir respeto por el medio ambiente, significa consumir igualdad. Por eso es tan importante. Muchas veces nos olvidamos de un componente importante, la naturaleza. Tú tienes conocimiento de gestión ambiental, has desarrollado metodologías para proteger estos entornos. ¿De qué manera el comercio justo asegura que las comunidades puedan producir y generar ingresos sin destruir esos recursos? Porque lo que acabas de decir es confirmar esa alerta que ya sabemos. Está agotándose los recursos y hay que comenzar a hacer algo por eso. Efectivamente. Pues mira, por ejemplo, modificando el modelo productivo, dejando de utilizar químicos, pasando a ese modelo agroecológico. ¿Qué significa esto? Utilización de bioles, elaboración de bioles y utilización de bioles orgánicos, significa utilización de técnicas como la lombricultura, la captura de microorganismos. Existen infinidad de técnicas que son amigables con el medio ambiente y que además llevamos años desarrollando, y son técnicas que funcionan, y son técnicas que además no solamente funcionan para preservar el medio ambiente como algo abstracto, sino que a las personas productoras les supone que sus suelos van a continuar siendo fértiles, porque con el uso de químicos se están cargando sus propios suelos.
Claro, y en definitiva estás boicoteando tu camino, tu futuro, lo que sucede, tu entorno. Efectivamente. Y luego, perdón. Me gusta ir asumiendo responsabilidades, digo, desde los entornos. Me pongo a pensar ahora que nosotros, como Ecuador, como productores, como consumidores, muchas veces parecería que la abundancia de nuestros suelos no nos hace tan conscientes sobre el tema de la escasez. Y digo, esto parecería que es porque tenemos un suelo tan bondadoso, tenemos naranjas todo el año, tenemos una cantidad insuperable de frutas, tenemos variedades de papas. Parecería que ese exceso es como que nos hace tan cómodos y no conscientes de que debemos entrar en procesos de ser mejores consumidores. Y cuando veo hacia allá a países como el tuyo o a países de la Comunidad Europea, en cambio ellos desde la carencia comienzan a valorar las cosas. ¿Pasa esto? ¿Te parece que por ahí hay alguna lógica de entender? Puede ser efectivamente, pero te tengo que decir que nosotros, por ejemplo, la ciudad de la que yo vengo, que es Valencia, una ciudad al este de España, es una ciudad rica también, es una ciudad fértil, es una ciudad que además tenemos huerta, tenemos cítricos, tenemos, ¿no? Y estamos muy orgullosos de nuestro territorio. Pero independientemente de esto, nuestras personas productoras, a pesar de que la tierra es fértil, cada vez están viviendo más situaciones de fenómenos climáticos extremos que están ocasionando que esa fertilidad del suelo no sea el único componente para garantizar una buena producción, ¿no? Porque te llega una helada de repente, te llega una lluvia torrencial de repente. Cosas que no viste nunca. Efectivamente. Y mira, nosotros sufrimos una dana. No habíamos visto algo así. Y acabó con todo el campo, una tierra que es fértil. Entonces hay que ser realistas, independientemente de que tu tierra sea fértil, hay que ser realistas y todos estamos viendo ya cambios climáticos extremos en nuestro día a día, los estamos viviendo. Entonces esto cada vez va a afectar más al campo. Para que nuestra audiencia comprenda que esto no es solamente una teoría, hablemos de esta alianza entre Ecosol y Maquita aquí en Ecuador. Tenemos algunas imágenes del proyecto y quisiéramos que tú evalúes el caminar de estas 2 décadas. ¿Cuál ha sido el mayor logro estructural que se ha conseguido en las comunidades ecuatorianas? Con Maquita, como bien dices, llevamos ya 20 años trabajando. Son socios y amigos de siempre. Sí, yo siempre digo... Se llevan bien. Sí, nos amamos. Ya, yo siempre digo, somos un matrimonio bien avenido. Yo siempre digo, para nosotros Maquita aquí en el Ecuador son nuestros ojos, nuestras manos y nuestro corazón, porque es que son quienes hacen lo que nosotros no podemos hacer desde allí. Quienes están en territorio, además. Eso es, claro. Quienes tienen el conocimiento, quienes tienen esa vinculación con las personas, ¿no? Para nosotras son nuestro todo aquí. Y como Maquita tenemos en otros territorios, en otros países, otros socios locales igual. Con Maquita hemos trabajado en estos 20 años principalmente en el fomento de varias cadenas productivas, desde esa organización comunitaria y la generación de cooperativas hasta ese nuevo modelo de producir, hasta la comercialización en, por ejemplo, cacao, quinoa, panela, chocho, en fin. Y después de esa comercialización que se hace aquí, por ejemplo, hasta compramos el terreno para generar una gran agroexportadora, ayudamos en la exportación, ayudamos en las certificaciones a las personas productoras de comercio justo o de ecológico. Y después en España tenemos puntos de venta de todos estos productos, con lo cual cerramos el círculo. Y además hacemos una labor de incidencia política bastante grande, tanto en España y a nivel europeo como aquí, en temas de compra pública ética, en temas de consumo responsable, en temas de comercio justo. Y después trabajamos mano a mano y con Maquita, porque entendemos que no solamente es con las personas productoras con las que hay que trabajar, sino trabajamos con la academia, en el desarrollo de investigaciones, trabajamos con los gobiernos locales, trabajamos con los gobiernos municipales, porque no podemos funcionar al margen de los demás. No, tenemos que estar insertados en los propios procesos que tienen los territorios. Y por eso pensamos, nuestro trabajo siempre es multiactor. Aunque Maquita es nuestro actor protagonista, pero siempre es multiactor. Y uno de los grandes logros que hemos tenido precisamente con Maquita ha sido eso, ha sido el ir introduciendo a otros agentes
que en la primera década de trabajo con Makita no los teníamos tan identificados. No trabajábamos tanto con la academia, no trabajábamos con los GAT, trabajábamos un poquito, pero no tanto. Trabajábamos más con personas productoras. Y luego te das cuenta a largo plazo de que hace falta trabajar de manera holística, ¿no? Y no solamente trabajar de manera holística dentro del ciclo, desde la producción hasta la comercialización, sino también con todos los actores que hay en un territorio. Y otro de nuestros grandes trabajos, uno de los que a mí más es todo el tema de defensa climática. Con distintos proyectos que hemos tenido con Makita, hemos conseguido demostrar que el comercio justo no es solamente una herramienta para cambiar el modelo productivo y para cambiar el modelo de consumo. También es una herramienta de defensa climática. Tenemos organizaciones nuestras que trabajan en estas cadenas productivas que te digo, del cacao, de la panela, que están cerca de zonas extractivistas o donde la minería está haciendo estragos y están defendiendo sus territorios. Has generado conciencia para lograr también eso, ¿no? Topas otro tema más y tienes guardianes que se ponen en el plano de defender lo suyo. Lo suyo y lo de todos. Y finalmente te beneficias porque... Claro, porque están defendiendo la naturaleza y la vida, que es para todos. Desde tu experiencia en cooperación internacional, ¿cuáles son los desafíos que enfrentan hoy los pequeños productores para competir en estos mercados que en cambio dominan las grandes corporaciones? Wow, gran pregunta. Si tuviera la respuesta de todo sería fantástico. Todo sería tan diferente. Sí, todo sería tan diferente. Pero fíjate que yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo, y además es generalizado, es el relevo generacional. Tenemos poca gente joven que esté en el campo. Esto es preocupante. Esto no solamente pasa en Ecuador, en España. Es un problema acá de continente también, ¿no es cierto? Sí, y generalizado. Sí. En España la edad media de las personas productoras es de 64 años. No digas. Tal vez menos acá. Tal vez menos, seguro. Claro, seguro. Seguro. Pero porque también es una población menos envejecida. Claro. También hay mayor natalidad. Entonces es diferente. Pero yo creo que uno de los grandes problemas es el tema del relevo generacional. Muchas de las zonas de productores con los que trabajamos son zonas que son expulsoras, ¿no? Y toda esa migración que va afuera es gente que abandona el campo. Al final, creo que tenemos que ser conscientes de que el campo es el que nos alimenta. Esto es así. Y si no hacemos algo... En el campo inicia y termina todo. Eso es. Es increíble. Y lo decimos porque estamos grabando en el campo. Sí. Este estudio está en el campo. Sí, y fantástico. nos damos cuenta que sí, que aquí inicia y termina todo en realidad. Y esa es la parte de conciencia que tendríamos que comenzar a asumir. Pero ahora está entonces este otro desafío. ¿Cómo a los jóvenes les decimos que aquí están cosas por hacer? Pues nosotras ahí es donde, por ejemplo, estamos trabajando mucho con la academia. Esa fue una de las principales motivaciones de por qué pensamos que la academia debía de entrar. Porque cuando tú empiezas con esa gente joven que está estudiando, empiezas a que sus trabajos, sus TFMs, sus TFGs... Ya ven otra lógica. Claro, empiezan a estar vinculados con el campo y empiezan a estar vinculados con determinadas cuestiones, empiezan a ver otra lógica y empiezan a darse cuenta de muchas cosas. Y hemos tenido incluso alguna pequeña experiencia exitosa en el que esos jóvenes ya formados regresan. Y regresan al campo y regresan con nociones. Pero no solamente con nociones técnicas, con nociones éticas, que también es muy importante. Y esto es importante en la medida de que la academia ahí sí logra un cometido, porque si no, la academia es como que está en un círculo en donde nos estamos contando las cosas entre nosotros. Endogámico. Y resulta que no trascendemos. Pero la semana anterior ya miramos una tesis de una chica de marketing que ya ofrece un producto en una parroquia de Chimborazo, a Chupayas, para que se recupere el camino del Inca, el Capacñay. Y entonces ahí encontramos la lógica de decir, por ahí es. Y claro, la gente de la zona se activa y esto va siendo una cadena de cosas, ¿no? O sea, totalmente. Fíjate que además a mí me sorprende mucho todo esto porque en el Ecuador todo el tema del Sumac Kawasai, ¿no? Todo el tema del buen vivir. Efectivamente, todo esto no solamente está en la Constitución del 2008, con lo cual
allá que vamos, y precisamente te estaba hablando de ese reencuentro con lo ancestral, de esa recuperación de la Pachamama, de ese vivir en armonía. No se trata solamente de vivir bien, sino del buen vivir, que va mucho más allá, ¿no? Y a mí me llamaba la atención porque esto que parece una cosa de ahora, ¿no? De la Constitución del 2000, esto es de la época pre-Inca. No, absolutamente. Claro. El mundo andino te habló de esto hace rato. Eso es, con lo cual, si hubiéramos escuchado hace miles de años, ¿no? Es que nos lo estaban diciendo ya. Hace rato. Y nos lo estaban diciendo aquí. Estábamos tan distraídos que pensábamos que este caminar de progreso y de desarrollo se trataba simplemente de ignorar lo que quedaba atrás en el campo, y no. Y no puede ser. Y no es así. Existen límites planetarios. Y ojo, yo sí noto que, bueno, me salto un poquito a otro espacio, pero yo sí noto que el consumidor ha tomado conciencia frente a lo que debe consumir y no. Quién vende y quién no. Quién es el revendón, ¿no es cierto? En este caso. Pero también siento que en el hábitat las personas están volviendo a la importancia del campo. Varias ciudades están quedando un poco semivacías porque la gente vuelve a su terrenito, vuelve a tener unos metros en donde tiene unos guachitos de tierra y está feliz. Te hablo de localidades cercanas a Riobamba, por ejemplo. Muchas familias se fueron a vivir en Chambo. Y claro, estás a 25 minutos y como pasan en las grandes ciudades de Europa, pues estás a 25 minutos, vienes a trabajar en Riobamba y te regresas a Chambo. Y pasa lo mismo en Penipe y pasa lo mismo en Guano. Y este sector que tú lo has conocido rápidamente también es un sector en donde estamos muchas personas que queremos estar del otro lado, a la ciudad a trabajar, alguna gestión y listo. Y entonces creo que por ahí también va un poco este cambio sí. Yo creo entendernos, que sí. ¿no? Sí. Y creo que cada vez más vamos hacia ahí. El tema es que si contextualizas la situación política que se está viviendo a nivel mundial, hay como una antítesis, ¿no? Muchas personas están como queriendo volver a esto, pero a la vez estamos con una situación política de extrema derecha que te está diciendo todo lo contrario. Que te está diciendo no existen límites planetarios, no hay problema. No pasa nada. Consume hasta morir. Sí. En tus líneas de trabajo hablas de economías transformadoras. Al ver el trabajo de productores de Maquita, es evidente que buscan cambiar el sistema. ¿Qué significa transformar la economía desde la base comunitaria? ¿Y cómo lograr que estas familias se vuelvan competitivas en ese mercado global sin que pierdan la identidad, manteniendo la esencia? Pues justo has dado en el clavo, porque significa pasar de una economía circular, ¿no? Produzco, consumo, desecho, o sea, de una economía lineal, a una economía circular. Esa economía transformadora está vinculada con esa economía circular que te dice no solamente desechas, sino reutilizas. Pero no solamente reutilizas, sino además debes de producir teniendo en cuenta el territorio, de forma regenerativa. Pero no solamente eso, tienes que tener en cuenta lo ancestral, porque seguramente vas a tener grandes aprendizajes de ahí. No, porque seguramente hayan semillas que se van a ancestrales que se van a adaptar mucho mejor a tu territorio que aquellas impuestas, que seguramente no necesitan ni tanta agua, porque eran las que habían, ¿no? Entonces, esa es economía... como no forzar, ¿no es cierto?, el sistema. Efectivamente, es eso, es intentar reconocer, intentar escuchar, no solamente hacer. Y las zonas están caracterizadas porque tú tienes unas zonas que son muy buenas para producir papas, zonas que son muy buenas para producir trigo y otras zonas que son muy buenas para producir maíz. Efectivamente. Y no deberíamos entrar en ese proceso de a veces tratar de cambiar esa lógica, ¿no es cierto? Efectivamente. De todas formas, las grandes extensiones de monocultivo tampoco son la solución, porque las grandes extensiones de monocultivo también erosionan muchísimo los suelos. Hay que intentar zonas con diversidad de cultivos para que no se erosionen tanto los suelos, independientemente de que el hecho, efectivamente, que el cultivo mayoritario sea aquel que se da en el territorio. Efectivamente, pero no monocultivos únicamente, porque entonces tendremos un problema de erosión de suelos graves al cabo del tiempo. Cerremos hablando de identidad de esta parte. ¿Cómo sientes tú la identidad del campesino que está en España produciendo para que se alimenten las grandes ciudades, Valencia, Madrid, no sé, Barcelona,
¿Y qué pasa con la identidad de, en cambio, los ecuatorianos pensando en las grandes ciudades? ¿Cómo miras la identidad en los dos espacios? Que tú, de alguna manera, trabajas, tienes contacto. Pues mira, me encanta que me hagas esta pregunta, me encanta de verdad, porque es una de las grandes reflexiones que últimamente estoy intentando hacer llegar a la gente. Cuando se habla de cooperación internacional, a veces en España tenemos que pedir perdón los que trabajamos en esto, porque como ahora está de moda esto de la prioridad nacional, parece que trabajar en otros países sea como que haces de menos a los tuyos, ¿no? Pero yo cada vez me estoy dando más cuenta de que mis personas campesinas, las de Valencia, son personas orgullosas de su territorio, son personas orgullosas de sus cítricos, de su huerta, de sus vinos. Y es exactamente el mismo sentimiento que tienen los productores de aquí. Orgullo de territorio. Entonces, ¿qué más bonito puede haber que desearle al otro lo mismo que es lo principal para ti? Y cuando lo explicas así, ahí se entiende la cooperación internacional. Y cuando explicas que es un viaje de ida y vuelta y que muchas de las cosas que aprendemos aquí después las llevamos para allá, técnicas de captura de microorganismos hemos llevado para allá y las hemos aprendido aquí en el Ecuador. Cuando explicas todas estas cosas, no se trata únicamente de inyectar dinero, ¿no? Entonces, para mí, esto que me decías de qué sentimiento tienen, Identidad. es lo mismo, es la misma identidad. Es una identidad de orgullo al territorio y es idéntica en un sitio y en otro. Estupendo. Además, si a eso le sumas que cada vez con el trabajo que ustedes hacen, logras que esa identidad además esté con un orgullo por lo que haces y porque eres importante en lo que haces, a mí me parece fabuloso. Como Fantástico. que se cierra el círculo. Sí. Qué lindo. Espero que disfrutes esta entrevista. Lo estás Me ha haciendo. encantado. Me encanta. Sí. Perfecto. En una época donde las grandes plataformas digitales permiten comprar de cualquier lugar del planeta, ¿por qué sigue siendo importante apoyar a los productores, a los emprendedores locales? Pues mira, principalmente por algo que conocemos todos y que es la huella de carbono. Porque cuando tú compras, a mí me encanta un filósofo que tenemos allá que dice, en España tenemos un verbo que se llama ir de compras, ¿no? ¿Por qué vas de compras? Porque estoy deprimida. ¿Pero necesitas? No, pero me voy de compras, ¿no? Bueno, pues esto de me voy de compras sin necesitarlo, por internet, a lo barato que siempre sale caro, ¿verdad? Porque compras el doble. Todo esto, si paras un momento y piensas, a ver, ¿realmente lo necesito? ¿Realmente necesito irme de compras para ser feliz? ¿Realmente necesito todo esto que me voy a comprar? ¿Realmente necesito comprarlo por internet o me puedo bajar a la tienda de la esquina y fomentar el comercio local? Cuando haces este ejercicio de parar y de pensar, seguramente consigas unos objetivos distintos, porque consigas preservar el medio ambiente, porque todas estas compras online, a mí siempre me gusta decir una cosa, en el tema del algodón, que es muy significativo. La producción de algodón en el mundo en toneladas el año pasado fue de 25 millones de toneladas, ¿vale? Sin embargo, lo que se consumió en ropa eran 27 millones de toneladas. Es decir, 2 millones por encima de la capacidad productiva de algodón. Increíble. ¿Hola? Claro. Claro. Entonces ahí tenemos una sociedad que está haciendo todo mal. Estamos creciendo por encima de los límites planetarios. Mejor demostración que eso no hay. A mí me encanta pensar que en esta localidad en la que estamos, la gente sigue pensando en lo que tú acabas de decir, en consumirle a la vecina. Eso es lo mejor que puede hacer. Y sí, yo también entro en eso. Y ha llegado acá esas cadenas de supermercados que te tienen a bajo costo y todo, pero sé y estoy seguro que el local que pusieron aquí no debe estar llenando las expectativas económicas, porque aquí seguimos yéndonos donde la vecina. Qué bien, qué bien. Donde la casera. Otra cosa de la que aprender nosotros. ¿No es cierto? Sí. Puede funcionar. Sí.
Y es que escúchame, y lo vas a verificar ahora más luego que salgas de acá del estudio, porque quiero que veas esa realidad que a mí me dejó sorprendido. Normalmente llegaban a estos supermercados y liquidaban a las tiendas, porque así lo hacían. Eso es lo que han hecho en España. Absolutamente, Es ¿cierto? lo que han hecho, sí. Resulta que aquí no. La vecina amplió su tienda. Ah, pero qué es que bueno. es un fenómeno para Qué hacer una bueno. tesis. Resistencia Es comunitaria. una maravilla. Qué bueno. Y entonces, oye, yo voy donde la vecina. Ujú. Y a veces nos damos cuenta que es increíble, ¿no? Lo que tú dices también, debemos seguir madurando como consumidores. Resulta que yo digo, claro, como me venden la publicidad de que acá todo es más barato, pues me voy a comprar allá, ¿no? Y la otra vez que hago una compra de pasta, pues no es así. La señora de la tienda tiene un precio competitivo, te está respetando la oferta y está mucho mejor. Efectivamente. Pero te ganó el marketing. En parte te ganó el marketing. Total. ¿No es cierto? Sí. Y mira, y no solamente hay que pensar en las personas consumidoras, porque yo siempre digo, el dedo acusador no solamente es para nosotros, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en lo que consumen los estados. Yo siempre digo, en España, que es el dato que conozco, la compra pública es el 19% del PIB. Ahí está el dinero, ahí está el recurso. El 19%. Si esa compra pública fuera ética, ¿cómo podríamos cambiar las cosas? Solo con eso, un primer gran paso. Tarea por hacer. ¿Puede el comercio local convertirse en una estrategia efectiva para enfrentar problemas globales como la pobreza, el desempleo, detener la migración? Puede y debe. El comercio local es la herramienta para todo eso. Estoy convencidísima. Pero es que además, cuando tenemos un problema al final, recurrimos al comercio local. Es que al final las soluciones nos las dan nuestros vecinos. Sí. Es así. Sí. Y Álvaro Samaniego, escritor que estuvo también en nuestro espacio del podcast, decía, ¿cómo me voy a perder yo en irme a la tienda donde la señora pregunta por el estado de salud de mi mamá? Efectivamente. Porque eso es parte de lo que yo necesito para estar feliz. Efectivamente. Porque además me trata con el cariño de toda la vida de la vecindad de siempre. Eso es. O sea, ahí está la lógica. Eso es. Mira, nosotros ahora en Valencia hace 2 años pasamos una dana, una cosa terrorífica. No sé si aquí llegaron las noticias, pero cuando despertamos por la mañana era como si hubiera pasado una guerra, no te puedo explicar, pero no habían carreteras, todo era barro, los coches estaban amontonados en líneas así, en 4 filas. Bueno, fue tremendo, sí, se perdieron millones de comercios, aparte de las vidas, que fue terrorífico, 230 vidas, ¿no? Y yo siempre digo una cosa, los primeros que aparecieron allí a ayudar, ¿quiénes fueron? Los vecinos. Claro. En primer lugar. Y en segundo lugar, los primeros vehículos de tracción que estuvieron ayudando para desescombrar, para sacar a personas de su casa, ¿quiénes fueron? La policía no, los militares no, los agricultores con sus tractores. Claro, están ahí siempre dispuestos, ¿no? Eso es. Le toman otro rol. Eso es. Y a veces no nos damos cuenta. Vamos con consumo responsable. El otro pilar de nuestro tema es esto, consumir responsablemente. Como educador en este ámbito, me gustaría que nos enfoquemos en el espectador. Toda esta cadena de comercio equitativo no funciona si no hay del otro lado quien compra bien. ¿Qué significa ser un consumidor responsable en la práctica diaria? ¿Cómo lo definimos? Bueno, un consumidor responsable es aquel que consume lo que necesita, no más de lo que necesita, y que consume, yo siempre digo, mirando etiquetas, ¿no? Mirando etiquetas, bueno, primero consume local. Si puedes consumir local, consume local. Lo que decíamos, la tienda de la vecina genera economía local. Segundo, consume solo lo que necesitas. Y tercero, si te tienes que ir a una gran superficie o a un supermercado, busca etiquetas, ¿no? Lee aquellos productos que tienen esos sellos que certifican que son de comercio justo, que son ecológicos. Consume de otra forma, porque con el hábito cotidiano de consumir podemos generar grandes cambios. Pensamos que no, pero es así. Yo recuerdo una historia que puede parecer una tontería, pero no lo es. En el movimiento del comercio justo en Asia se trabaja mucho con todo el tema de la fabricación de ropa, ¿no? Entonces, una gran empresa de ropa, H&M,
trabajaban en una zona en la que no se respetaban los derechos laborales ni los derechos sindicales de las personas productoras. Entonces llegó un momento en el que los consumidores empezaron a quejarse a los órganos directivos de H&M, a decirles: vamos a dejar de comprar vuestros productos si no empezáis a respetar derechos laborales y derechos sindicales. Pero de verdad, no. Y al final H&M tuvo que cambiar. Genial. Y tuvo que empezar. Funcionó. La presión social funciona. Los grandes cambios que han habido en la humanidad, ¿quién los ha provocado? La gente, la sociedad. El que camina, el que va a pie. Efectivamente. Por ahí es. Las nuevas generaciones están más preocupadas por el cambio climático y la ética empresarial. ¿Observas una transformación real en los hábitos de consumo o todavía es un desafío pendiente? Wow. Es un desafío pendiente y no. ¿Qué pasa? Cierto que tienen una mayor conciencia, cierto que se están movilizando. Ha habido esto a nivel mundial, ¿no? Lo del Fridays for Future todos los viernes, ¿no? Allá que iban, y ha habido una gran movilización, pero también es verdad que su capacidad económica hace que no siempre puedan consumir de una manera ética. Porque es cierto que a veces los productos ecológicos son más caros, ¿no? Entonces es cierto que determinados productos, a lo mejor con la capacidad económica que tienen, no pueden consumirlos. Pero sí pueden consumir ese producto local, ese producto de kilómetro cero, ese producto que para traerlo no ha supuesto huella de carbono, ese producto que además genera economía en su vecina. Eso sí pueden hacerlo. Y yo creo que sí, que poco a poco se va generando ese cambio. Y quiero pensar que es la gente joven quien va a conseguir el cambio que necesitamos. Quiero pensar que son ellos. Que sea así. Tú te has dedicado gran parte de tu carrera a la docencia universitaria sobre temas de desarrollo sostenible. ¿Qué tan importante es educar a esas nuevas generaciones sobre estos temas? ¿Crees que la sociedad actual, tanto en Europa como en América Latina, está tomando conciencia sobre este impacto de lo que yo consumo y mi huella? Es importantísimo educar a la gente joven en esto. Creo que existe un porcentaje amplio de la población joven que sí es consciente de todo esto. Hace poquito, es una pena porque no lo tengo aquí, pero hace poquito estuvimos en una facultad. Estuve con la gente de Maquita, que me los llevé allí, en una facultad en la Universidad de Valencia, en trabajo social. Y entonces les comentamos sobre todo el trabajo que hace Maquita en comercio justo. Después una de las alumnas me envió un trabajo, ¡wow! Porque decían: yo conocía el comercio justo, pensaba que el comercio justo simplemente era pagar un precio justo a la persona que produce. Pero me he dado cuenta que el comercio justo va mucho más allá. El comercio justo significa fortalecimiento organizativo. El comercio justo significa defensa del territorio. El comercio justo significa justicia climática. Le había dado un cambio de paradigma de que otro modelo de consumo y otro modelo de comercio es posible. No solamente el vinculado con lo ecológico. El comercio justo también tiene esa vertiente. Hay algo que a mí siempre me trae tirado los cabellos y es pensar que los productores agrícolas están con toda su mercadería y tienes tú una clase social alta que entiende que tiene que cambiar sus hábitos de consumo y ellos van a estos mercados. Pero a veces ves en nuestros mercados los días sábados que son de feria, que vienen ellos y se van llevando fideo, gaseosas y un sinnúmero de productos. Y los otros vinieron a comprar la quinoa, el trigo, el amaranto y demás. Y a veces digo yo, ¿cómo puede pasar este contrasentido aún? Pasa. Y me duele la cabeza y da mucha los pena. ojos. Sí, pasa y da mucha pena. ¿No es cierto? Sí, a mí me pasa, por ejemplo, cada vez que vengo a América Latina, uno de los grandes contrasentidos para mí es, yo en España intento consumir local todo el tema de hortalizas porque lo producimos allí, pero hay productos que los consumo de comercio justo porque allí no los producimos y no puedo consumirlos de kilómetro cero, como el café, el cacao, la panela, ¿no? Cuando llego aquí me dan café soluble Nestlé, digo, Dios mío, claro. ¿cómo puede ser? Cuando tienes un café delicioso de Loja, de Chimborazo. Sí. Café espectacular. Tenéis los mejores cafés. Así es. El mejor
cacao. Sí, por supuesto. El mejor cacao. No hay otro cacao como el del Ecuador. Y es que es increíble lo que tenemos que ir entendiendo, ¿no? Y está bien, usted tiene que ir a la feria agroecológica que hay los días sábados en la avenida Circunvalación, acá en Riobamba, en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y que son productores locales, que hacen cosas maravillosas con sus verduras. ¿Y sabes qué? Compro yo las vainitas allí. Es otro nombre en España. Sí, sí, ¿Cómo sí. se llama? Ay, no me sale a mí tampoco. ¿Y qué ocupas en la Las judías, las judías. Las judías, ¿ya? A ver, tú compras esas y la duración es evidente porque son orgánicas. Claro. Las otras no te duran una semana y se dañan. Sí. Y es un desperdicio y uno no entiende esa lógica muchas veces, ¿no? O sea, todavía seguimos sorprendiéndonos con ese tomate que tiene un porte que yo siempre digo, no, o sea, por Dios, eso no es normal. No. O sea, un tomate de este porte no es normal. Eso yo no lo Además, puedo pero consumir. Seguramente el sabor tampoco sea el que Exacto. corresponde, ni los nutrientes. Por favor, y el tomate orgánico es más pequeño, tiene un tamaño agradable y el sabor es totalmente diferente. Es que consumir ecológico, consumir comercio justo no es solamente por preservación del medio ambiente. Si pensamos a un nivel como egoísta, es que es un tema de salud. Es que estás consumiendo algo que no te va a hacer daño, que no lleva químicos, que es un tema de salud también. Por supuesto, y por eso te recuerdo que tienes que consumir el cacao ecuatoriano. Eso es. Porque si te duele el estómago porque tomas chocolate es porque estás tomando sudacio. Sudacio, no el cacao. No, el cacao. El cacao puedes comerlo y servírtelo en la noche y no te va a hacer mal porque es cacao. Sí. El europeo disfruta. Y es maravilloso. Pero por favor, es maravilloso. el europeo disfruta el cacao a cualquier hora. Sí. Pero resulta que nosotros no, en la noche no, el chocolate a mí me hace mal. Le digo, no te va a hacer mal si no te estás tomando el cacao. Claro. Es sudacio que estás subiéndote grasa más azúcar. Efectivamente. Y eso sí te hace mal. Eso sí. Que hay que recordar. Y estos productos que son parte del Ecuador son los que tenemos que ir construyendo como una solución a, digamos que a mediano y largo plazo de lo que tiene que ser cambiar de hábitos. Sí, 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 sí. Es muy importante consumir lo nuestro. Estamos orgullosos para producirlo. ¿Cómo no vamos a estar para consumirlo? Por favor, claro. Sí. Para finalizar, Cristina, mirando hacia adelante y con todos los años de experiencia, ¿cuál es el siguiente paso o el mayor desafío que tienen las alianzas de Ecosol, de Maquita, para seguir fortaleciendo esto del comercio justo en los próximos años? Wow, el principal reto que tenemos ahora mismo es el contexto político actual. Lidiar con eso es otro punto en la agenda, ¿no? Sí. Antes no estaba eso y ahora les toca. Sí. ¿Caso por caso? Sí, porque eso se vincula con normativa que había y que deja de estar y que favorecía este tipo de procesos, o con otro tipo de normativa que se crea ahora y que perjudica, ¿no? Normativa vinculada con la industria minera, en fin, todas estas cuestiones. Y ahora para nosotras, en muchos de los países en los que trabajamos, está siendo un problema, sí. Y frente a eso, ¿cuál es la agenda? ¿Qué se tiene? ¿Cómo trabaja? Wow, pues vamos haciendo procesos de denuncia en Bruselas, en la Unión Europea, tenemos lobbies, pero no es una tarea fácil, la verdad, no lo es. Quisiera que en la parte final tú envíes un mensaje a distintos actores que están dentro de este proceso. ¿Qué decirles a las mujeres, a las madres de la comunidad, aquellas que regentan toda una sabiduría y un conocimiento, esas abuelas, esas matronas que están allí construyendo una vida tan linda desde todo lo que es mantener las historias y las tradiciones? ¿Qué les dices a ellas? A las madres y a las abuelas solamente les puedo decir gracias. Gracias por habernos cuidado, por haber cuidado de la Pachamama, y gracias por seguir haciéndolo. Porque solo con ellas es como seguimos avanzando de verdad. Ellas son las grandes defensoras que tenemos ahora mismo y las grandes cuidadoras y las grandes sostenedoras de la vida. Y a los jóvenes, a esa otra generación que de pronto está tentada en salir a la ciudad, que de pronto dice, ¿para qué quedarme acá? No pasa nada, no es mi asunto, debo buscar otras cosas. A los jóvenes, hombres, mujeres, ¿qué les dices? A los hombres, a las mujeres jóvenes les digo que
se acuerden de estar orgullosos de su territorio, que es muy importante estar orgullosos de lo tuyo, que es muy importante preservarlo, que es muy importante formarte, salir, conocer, crecer y luego retornar para seguir creciendo y para hacer que todos crezcamos. Y a los actores políticos que están ahí también son determinantes. ¿Cuál es el mensaje que les entregas? Porque por ellos pasan decisiones. En ellos está la construcción de elementos que son importantes para construir comercio justo, para romper el tema del intermediario, para visualizar el tema rural, para atender como se debe a estos sectores. ¿Qué les dirías? A los actores políticos les diría que, por favor, necesito confiar en ellos. Que, por favor, necesito que se acuerden de que el pueblo los ha elegido, de que se acuerden que gobiernan por y para el pueblo y que se acuerden que hay determinadas cuestiones que son fundamentales para la vida y que ellos y ellas también están en la vida y todas esas cuestiones también son fundamentales para ellos. Quiero agradecerte tu gentileza y tu tiempo. Gracias por permitirnos contar desde tu experiencia todo esto bonito que seguirá siendo una tarea pendiente, pero mientras haya gente que lo haga, que actúe, pues vamos en el buen camino. Te vas a llevar un recuerdo del Ecuador. Me encanta. ¿Ya? Y dentro están unos caramelos tradicionales que son parte de la ecuatorianidad. Mira, y me ponía a pensar cuando los llenaba, estos caramelos son los famosos caramelos leche-miel. Imagínate tú, la leche, que además tenemos unos productores maravillosos en nuestro país de leche y que a veces no le utilizamos desde el concepto de todo el valor agregado. Y la miel, que termina siendo esa gran sanadora, pues están juntos en una golosina que es muy ecuatoriana. Así que tienes para llevarte a tu viaje y pues recordarte en cada golosina de todo lo que tú haces por este país maravilloso. Te recibe siempre bien. Muchísimas gracias, Marcelo. Ha sido un verdadero placer. He disfrutado muchísimo con el podcast de hoy. Te agradezco mucho tu gentileza. Vuelve pronto. Seguro. Y no importa las turbulencias. No. Pero desde ahora, siempre que vengas al Ecuador, tienes que hacer una escala acá. Claro. Sí, esto es la ecuatorianidad. Luego te invitaré al podcast Entre Palabras para hablar de otras cosas. Vale. Pero vuelve siempre. Fantástico. Honrado, gracias. Muchísimas gracias a ti.